Bienvenidos a nuestro segundo episodio acá en Laborcast. Hoy, como siempre, tenemos un invitado especial o una invitada especialísima. Vamos a tocar nada más y nada menos que el tema financiero con el tema laboral para abordar lo que es el impacto financiero en las empresas o el impacto financiero en la gestión laboral. Tenemos hoy a Carla Mari, una invitada de verdad muy importante. Digamos, porque siempre hemos querido lo que es ese crossover del mundo de los números, el mundo de las finanzas, el mundo de las grandes estrategias financieras, bueno, con la realidad laboral de las empresas. Bienvenida, Carla, un placer tenerte, de verdad que todo un gusto tenerte aquí en Laborcast. No, un gusto para mí estar aquí, gracias por darme este espacio para conversar de esos temas que a veces son tabú, a veces no se hablan, generan muchas dudas, pero bueno, estamos aquí para conversar a profundidad de eso. Fabuloso, fabuloso. Fíjate, Carla, como estábamos hablando tú y yo tras bastidores, quizás uno de los temas que nos preguntan a nivel de consultoría acá en Labor todos nuestros clientes, y creo que es un tema recurrente para el sector empresarial venezolano, es lo que tiene que ver con el costo laboral. ¿Y Okay. por qué el costo laboral? Más allá que yo no soy contador ni soy experto en finanzas, y para eso tenemos a Carla hoy, porque al final del día tenemos unas limitantes que están establecidas en la legislación, en la ley laboral o en la legislación laboral especial, pero inclusive también tenemos otras limitantes en las normas contables que de alguna manera crean como una camisa de fuerza. Correcto. A la hora de estructurar, de formalizar, y sin hablar del compliance, ¿no? Que también es otra normativa relevante que tenemos y que debemos, digamos, seguir. Entonces es un gran reto a la hora de nosotros construir, diseñar estructuras de costo o inclusive estructuras financieras que acompañen la estrategia de talento humano, que acompañen el presupuesto de talento humano, que acompañen el costo laboral. Bueno, ¿cómo definimos? ¿Cómo las diseñamos? ¿Cómo las estructuramos? Y surgen mil preguntas. Pregunta clásica que creo que podemos empezar es que uno llega donde los clientes y uno de repente le dice, ¿cuánto es tu costo laboral? Claro. Y te dicen, ¿el costo laboral es la ley del trabajo con prestaciones de utilidad de vacaciones o te refieres a otra cosa? Y bueno, con eso empieza el vía crucis. ¿Qué piensas de eso, Carla? A ver. Bueno, mi perspectiva es financiera, no es contable. Eso es importante dejarlo como que muy claro porque probablemente este podcast lo vean muchas personas dedicadas al tema contable y al tema laboral per se. Entonces, quiero empezar destacando que no es lo mismo como yo tengo la perspectiva del tema laboral desde las finanzas a la perspectiva laboral desde la contabilidad o el derecho. Entonces, cuando hablamos de contabilidad y derecho, hay unos deberes formales que se tienen que cumplir y hay unas leyes de por medio y hay unas prácticas de por medio que además son a veces que te limitan un poco. Entonces, probablemente diga aquí locuras en este podcast, que la gente que lo escuche diga, bueno, pero esto no es lo que me dijeron en la universidad, o esto no es lo que dicen los principios de contabilidad generalmente aceptados, las NIF o las NIC, porque una de las cosas que yo siempre digo es que no es lo mismo estructurar o hacer o ver o analizar estados financieros desde una perspectiva financiera a que me lo entreguen con unos cumplimientos de deberes formales o que me entreguen unos estados financieros contables que de alguna forma cumplan con unas regulaciones venezolanas. Son muy distintas. Okay. Recuerden que los estados financieros, con una perspectiva financiera, buscan satisfacer las necesidades del dueño para la toma de decisiones. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si yo tengo una perspectiva financiera, yo voy a estructurar información para que yo dueño, yo gerente, pueda tomar decisiones y acciones específicas en pro de mi negocio. No está hecho con el fin de presentárselo a un tercero o cumplir unas normas externas. Claro. Y ahí hay una división importante, y por eso siempre cuando hablo de finanzas digo, ya va, si tú eres contador, quiero que me des un espacio porque probablemente diga cosas que no cumplen algunos lineamientos contables. Obviamente, en el mundo ideal, estas dos cosas no deberían estar tan divorciadas, pero en nuestro país, por todo lo que ya sabemos, están bastante divorciadas. Claro. Carla, y te atajo ahí rápidamente, tu palabra adelante, pero te atajo porque hay algo que me llama la atención. Tú dices, instrumento para la toma de decisiones. Correcto. De, digamos, el CEO, la junta directiva, la gerencia general. ¿Qué instrumento financiero en específico o qué estado financiero es relevante para el costo laboral? Mira, hay 3 estados financieros básicos que yo debo usar para tomar decisiones concretas. El primero es el estado de resultados. Y en el estado de resultados, de hecho, no sé si en este podcast después colocan cosas encima del video, pero ustedes se pueden ir a Yahoo Finance o se pueden ir a la SEC y ustedes pueden descargar un estado financiero de, digamos, Apple o de, digamos, no sé, Tesla o de, digamos, Walmart o de, digamos, Amazon. Y ustedes en todos estos estados financieros solo van a ver
4 o 5 elementos básicos en todos los estados financieros. Se llama estado de resultados o ganancias y pérdidas y empieza por ingresos, costo de venta. Costo de venta. No existe tal cosa en los estados financieros como costo variable o costo fijo. Después viene utilidad bruta y después viene gastos operativos, operacionales o generales. Y después le resto los impuestos y después termina en utilidad neta. Entonces, ese estado de resultados tiene como fin decirme si la empresa logra retener de lo que vende. Porque una cosa es lo que la empresa venda y otra cosa es si le queda. Claro. La empresa puede vender mucho, pero puede que no le quede. Entonces, eso yo lo veo en el estado de resultados. Y cuando hablamos del tema laboral, siempre existe la duda de que esto es costo-gasto, que eso siempre es claro, una la discusión tú sabes, académica, eterna. Exacto. ¿Qué pasa? A nivel no académico, sino a nivel práctico de toma de decisiones. Costo de venta es el costo de lo que yo vendí. Nunca es la que compré, nunca es lo que... No, es el costo de lo que yo vendí. Si yo tengo esta agua y esta agua me costó $1 y yo lo vendo a $2... Entonces, el ingreso va a ser 2 y el costo de venta va a ser 1. Yo puedo haber comprado 10 aguas, pero si vendí una, el costo es solo de lo que vendí. Entonces, ese es el objetivo para llegar a números importantes como la utilidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, porque normalmente desde el punto de vista financiero, el costo se genera cuando se vende. Claro. Y el gasto se genera, se venda o no se venda. Y aquí entramos en unas discusiones, no, pero es que la nómina, porque resulta que estas personas hacen el producto. Y yo siempre pregunto esta persona hace el producto, pero tú le pagas cuando se vende o tú le pagas un salario, haga o no haga cosas. Y la verdad es que en Venezuela tenemos mucha cultura de salario. Así y no tenemos mucha cultura del destajo, sino del salario regular. Total. Esa es la verdad. Y la mayor cantidad de nóminas te pago $500 y unos bonos que no sé ni de dónde los saqué, sino que te los regalo por miles de cosas que creo que no deberíamos caer en este podcast. Pero esa es una discusión y entonces no, que en la universidad me dijeron que esto es mano de obra directa y tal. Y yo, chévere, porque eso al fin y al cabo sí tiene un sentido cuando uno analiza en negocios industriales. Entonces, claro, en negocios industriales tú tienes costos variables, costos fijos, para ver un poco acerca de, bueno, la utilidad de tener una fábrica o producir cierto nivel. Pero cuando nos vamos estrictamente al financiero, que es lo que a mí me interesa, que es un estado financiero que se llama estado de resultados para ver si gané o perdí, la verdad es que si yo le pago a la gente, se venda o no se venda, eso me interesa separarlo de lo que yo le pago a la gente solo cuando se vende. Porque tienen naturaleza distinta. No me importa lo que diga, no sé, el principio contable tal. Es que al final, para mí eso es relevante porque una cosa está atado a lo que yo vendo. Solo se da cuando yo vendo y otra cosa tengo que pagarla, llueve, truene o relampaguee. Y fíjate que tiene mucho sentido, Carla, porque, por ejemplo, estrategia comercial. Es decir, yo invierto en mercadeo, en publicidad, pero antes que eso tengo todo un proceso de compra de materia prima, transformación de materia prima, en una línea de producción, mantenimiento, servicios, etcétera. Pero eso se produce en forma regular y permanente, vendo o no. Correcto. Sin embargo, la estrategia comercial solamente, que aparte invierto un dineral, que aparte es donde está ahorita el gran reto del mercado, un mercado reducido, nicho, que se ha vuelto no competitivo, pero sí exclusivo, porque tampoco es que hay una dimensión tan grande, exactamente, de quien demande. Pareciera que lo comercial es relevante. Entonces lo comercial entraría en cuando se vende. Correcto. O sea, es decir, hay un tema aquí también que hablamos, por ejemplo, de comisiones. Exacto. Que es el tema. Muy común. El tema. Claro. Entonces, no, que las comisiones se dan cuando se venden. Así y es cierto. Pero eso hay una excepción a la regla, que es que las comisiones son gastos siempre de ventas en el estado de resultados. ¿Qué pasa? Aquí entramos también en muchas discusiones adicionales del costo. Por ejemplo, no porque tú le metas más cosas al costo, eso te va a beneficiar más. Me explico, no porque tú le metas más números adicionales. Hay gente que le mete al costo, le metes 15% administrativo y 20% de nómina. No sé si has escuchado esas cosas. Sí, claro. Eso en una economía normal es inútil porque no porque yo le meta más cosas al costo, yo voy a poder cobrar más. Al fin y al cabo el precio lo define el mercado. Claro. Entonces, la verdad es que yo en el costo me quedo con eso exclusivo que toca la compra o la producción de un producto o de un servicio y todo lo demás lo saco a gasto. Y de las pocas excepciones que hay son los gastos de comisión, porque el tema de los gastos de comisión es que siempre es un gasto de ventas. Entonces aquí viene la primera excepción a la regla de que, bueno, recuerden que el costo se genera cuando se vende y el gasto se genera, se venda o no se venda, pero está la sección de las comisiones porque las comisiones no forman parte del proceso de comprar o hacer el producto, por eso vamos a gasto. Entonces, ¿esto es relevante? Sí. Al fin y al cabo, yo sí necesito saber cuánto me pesa mi estructura comercial. Claro. Y necesito separarla de las demás, porque además esa estructura se supone que es fundamental porque me hace
aumentar los ingresos en la teoría. Así y es. yo debo verla solita. Y todas esos nóminas que yo uso para la producción, ¿es relevante? Claro que es relevante, porque esa es nómina que para mí es súper importante y es prioridad y es neurálgica. No puedo, quizás, yo puedo reducir la cantidad de café que me tomo, pero probablemente ese número lo quiero ver aislado para ver cómo se mueve y cómo funciona. Claro. Pero el hecho de que yo diga que algo es costo no quiere decir que no lo aislemos para ver cómo se mueve. Yo puedo tener, por ejemplo, los salarios comerciales, los salarios y comisiones comerciales separados en una línea de gasto para verla, monitorearla. Porque me interesa saber si cuando aumentan las ventas, las comisiones y ese peso aumenta en concordancia, o resulta que ese peso se me está haciendo cada vez más grande y resulta que las ventas no están haciéndose más grandes. Ahí hay un tema. Total. Hay una alerta. Y hay un tema inclusive que va a tener que ver con los incentivos. A lo mejor estoy dando los incentivos alineados con la estrategia del negocio. O a lo mejor no. O a lo mejor no son incentivos regresivos que lejos de incentivar lo que yo quiero, las actividades, las acciones que yo quiero, los valores que yo quiero, a lo mejor me están alejando. Correcto. Y me están generando entonces un efecto contrario. Total, por eso lo tengo que ver aislado. Entonces, por eso es que yo hago mucho hincapié en que los estados financieros sirven para tomar decisiones para la gerencia y los dueños. No tienen una estructura hecha como que para cumplir un deber para un tercero. Esto tengo que usarlo para mi conveniencia y saber que, bueno, distinguir que es relevante yo medir porque tiene un impacto en los resultados finales y que a lo mejor yo puedo meter por ahí en una casilla única, por ejemplo, otros gastos, otros y varios. Bueno, ahí meto la limpieza, el café, etcétera, y a lo mejor eso, si se sale de control, le meto el ojo. Pero si yo tengo gastos de comisiones o gastos de salarios de producción, a lo mejor yo los quiero ver para ver exactamente cómo funcionan. Claro. Pero en general, en Venezuela, ustedes siempre se van a dar cuenta que los salarios en un estado de resultados, no estoy hablando de contabilidad de costos, en un estado de resultados normalmente está en gastos operativos generales. Chévere. Fíjate esto, Carla, todo lo que tú estás mencionando tiene una consecuencia relevante, por lo menos desde la asesoría nuestra, que es que hoy en día está muy en boga lo que son procesos de reestructuración, right sizing, downsizing. Claro. Es decir, cómo yo redimensiono el tamaño de mi negocio, cómo yo redimensiono inclusive la estructura del negocio, la achico, la achato, para hacerla más eficiente, más costo eficiente. Y desde la perspectiva laboral para nosotros es un reto. ¿Por qué? Bueno, porque primero, toda esta transformación trastoca lo que tú decías inicialmente, que es el cambio de condiciones y beneficios laborales, y tienes unas limitantes en la ley, en la Constitución, de que, bueno, no puedo mejorar condiciones de trabajo. Contablemente lo explicabas muy bien, pero siempre nosotros empezamos con una pregunta, es una segunda pregunta relevante, no nada más de cuánto es el costo, sino que cuando ya sabes cuánto es el costo laboral, como tú lo explicabas, ¿a cuánto lo quieres llevar? Bueno, un financiero diría lo más bajo posible. No, y ni siquiera ¿a cuánto lo puedes llevar manteniendo tu operación? Claro, y manteniendo tu operación con gente incentivada, motivada. Bueno. Y todos los retos y los unicornios que uno quiere lograr en la empresa venezolana. Exactamente, y con la volatilidad que eso Total. tiene, y un mercado que, bueno, aunque no lo pensemos, por muy poco los trabajadores se mudan de un lugar a otro, porque las necesidades son muy duras. Pues. Entonces, dentro de ese reto, tenemos la reestructuración, muy famosa. Y la reestructuración para nosotros tiene dos caras. Uno, el número de personas que tiene la gente, o sea, porque al final es costo-gasto. Y dos, los beneficios que yo le concedo a esa gente, que son los pasivos. Y dentro de esos pasivos tenemos algo que suena como muy grande, y me decía un amigo abogado recientemente, cuando yo le mencionaba esto, me decía, y eso todavía se habla, que son las convenciones colectivas, ¿no? Ah, claro. Y eso todavía existe, Carlos, me dice, un amigo mío que trabaja en corporativo. Yo le digo, mira, sí, efectivamente eso está allí, recuerda que eso tiene también unas protecciones constitucionales importantes, si bien eso se ha civilizado, que llamamos nosotros que se ha civilizado, que ha quedado como a libre albedrío de la voluntad de las partes, y no hay como tanta rigidez hoy en día de cara a la supervivencia. Son dos retos, o sea, es decir, ¿cómo hago una empresa que funcione de forma eficiente, que sea competitiva, con unos costos menores, que me retenga la gente, que me las mantenga motivados, pero que a la vez no me encarezca los costos o los gastos de la forma como yo quiero? Claro. ¿Cómo tú abordarías ese análisis? Porque para nosotros se convierte, Carla, en, bueno, cómo transformamos beneficios entre lo que son salariales y no salariales. Sí, bueno, que ahí eso es un tema que incluso hay que verlo con pinza en público. Total, sí. no hay una solución única tal cual. No, y además que aquí estos son muchos temas que tú sabes que se hacen, que a lo mejor, bueno, no van... Hay conceptos que se les da la vuelta. Claro, ¿sí? absolutamente. Pero el objetivo creo que hoy no es tener el gasto laboral más bajo posible. No es el objetivo. El objetivo es que ese gasto laboral me acompañe si yo crezco o decrezco. Ok. ¿Sí?
Entonces, ya aquí nos estamos mudando a incentivos que estén enlazados a no solamente ventas, sino enlazados, por ejemplo, utilidad bruta, vender con mejores márgenes. Entonces, creo que el tema aquí no es hacer el gasto más bajo, porque es imposible que yo, hacer el gasto más bajo y que la gente esté feliz. Esas son dos cosas que, mira, no creo que vayan de la mano. Sí, el tema es que cuando la empresa esté bien, tú puedas tener algún tipo de beneficio, y cuando la empresa no le vaya tan bien, pues entiendas que ese beneficio probablemente no esté. Y aquí yo me mudo al tema de los beneficios atados a objetivos, pero no objetivos de departamentos, sino objetivos finales que realmente hagan que la empresa esté mejor, que sea más rentable, que tenga más utilidad. O sea, mi perspectiva siempre va más hacia allá, de forma que ese gasto laboral se mueva como se mueva la empresa y como se mueva el mercado en parte. Obviamente esto tiene sus retos, que es explicárselo a la gente y, por un lado, que la gente sepa cómo se va, o sea, transparente para ellos y que entiendan cómo se va a manejar. Pero adicional tiene otro reto, que es que esto requiere que las empresas tengan información financiera real, ¿ok? Y correcta. Entonces, para mí, mudarme hacia esos lugares, que para mí son como una forma de equilibrar todo esto, vamos a mudarnos hacia esa variabilidad en ese gasto según cómo le vaya a la empresa, requiere que la empresa tenga sus números claros, y ahí vemos que muchas empresas no tienen su número claro, y ni siquiera hoy yo no puedo poner un objetivo, utilidad bruta, utilidad neta, si yo ni siquiera sé cuál es la utilidad bruta o neta hoy, porque no llevo esa información correctamente. Entonces, ya ahí yo no tengo un punto de partida para empezar a mudarme hacia allá. Entonces, yo creo que deberíamos como dejar de mirar este gasto laboral como ¿cómo lo reduzco? ¿Cómo lo dejo más bajo posible? Porque eso no tiene mucho sentido. Si yo quiero crecer, eso no va a pasar. El tema es eso, que se mueva y que la gente sienta que mientras se esfuerza en un resultado final para la empresa, no un resultado final para ellos, sino para la empresa, también, pues ellos van a tener un beneficio adicional. Pero esto requiere algo que se llama Open Book Management, que cada vez que yo hablo de esto es un unicornio, o sea, que la gente toda conozca los números, esté alineada con la utilidad neta final, o sea, la gente eso es un unicornio, pero para lograr eso ayuda mucho en casos como esto, pero para lograrlo requieres cultura, requieres información transparente, o sea, requieres muchas cosas antes. Claro, capacidades para construir, consolidar, operacionalizar esa información. Correcto. Claro. Y yo creo que estamos hablando mucho estamos pagándole a la gente por funciones. En este país tenemos esa cultura, y me parece que eso es demasiado tóxico, y eso no va de la mano con lo que nosotros queremos, que es que la gente esté en un lugar no para cuidar un puesto o una función, sino para que a la empresa le vaya mejor. Y el sistema de incentivos y bonificaciones que yo construyo debería acompañar eso, pero muchas veces estas cosas no están de la mano. O sea, a veces yo quiero una cosa para la empresa y incentivo otras totalmente distintas. Entonces hay un análisis ahí de, qué es lo que yo realmente, qué me interesa en la empresa y para dónde quiero que vaya. Importantísimo, Carla, importantísimo, porque esos objetivos, que para mí son objetivos estratégicos, es decir, cuando tú decides irte a un proceso de right sizing, de downsizing, le debe anteceder todo ese análisis que tú estás diciendo. Bueno. O sea, es decir, ¿cómo está mi información interna? Total. Lo único que manejamos es la toma de decisiones, porque no manejamos el entorno externo, no manejamos los aspectos económicos o políticos de donde hacemos negocios, pero sí manejamos la forma como construimos y consolidamos información. Total. Entonces, si eso no lo tenemos claro, estamos tomando decisiones a ciegas, ¿no? Es mucho el feeling, ¿no? La intuición, el God decision, o sea, ¿no? Y hoy me siento mal, y hoy me parece horrible, y mañana pues tengo una inyección de optimismo, y así voy. Claro, y es relevante porque nosotros decimos, ¿cuál es el objetivo? O sea, vamos a reestructuración chévere, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es continuidad operativa, es flujo de caja, el objetivo es utilidad. Entonces, cuando asomas esas tres, fíjate que son preguntas como muy financieras, no típicas de abogados laboralistas, pero que hemos aprendido cuando trabajamos en alianza con personas como tú, Carla, expertas en el área, nos damos cuenta que nosotros sencillamente lo que somos es un instrumento para ejecutar exacto el medio, pero realmente el análisis duro o digamos seco y objetivo de ese objetivo en definitiva que se genere va más de la mano del análisis contable y financiero y de mercado comercial. Es que creo que yo siempre digo que un buen gerente tú lo descubres porque no tiene visión departamental. Y un buen profesional, yo siempre digo, esto es un buen profesional porque no está defendiendo su área. Claro. O sea, yo soy consultor financiero, pero yo jamás y nunca voy a decir que finanzas es lo más importante, porque yo siempre digo, finanzas pasa el examen. O sea, la empresa se siente mal y tiene estos síntomas, tiene esta fiebre. Vamos a pasar el examen a ver si la fiebre es un virus o es otra cosa. ¿Qué es?
esa fiebre de dónde viene. Y yo lo que te puedo decir es, bueno, mira, la fiebre viene por un problema de que si vendes mucho tienes utilidad pero no cobras. Claro. O mira, sí, vendes mucho, pero resulta que te gastas todo en el gasto operativo porque está sobredimensionado. Te pasa el examen. Pero que la empresa llegue a objetivos depende de que todas las áreas estén correctamente engranadas y funcionando para que la empresa logre un objetivo final. Entonces, cuando hablamos de un resizing, hablamos de que tenemos que ver un objetivo final por encima de todas las áreas. Y después cómo las áreas apoyan a que eso suceda de la mejor manera. Y esto no dista mucho del tema laboral. El tema laboral entra, finanzas ¿lo puedo pagar o no? Porque esa es una pregunta que la gente nunca se hace. Yo quiero contratar. ¿Y yo por qué contrato? Bueno, porque la gente está abollada, pero eso no es una razón para contratar. O sea, te organizaste, procedimentaste, analizaste. Porque mi abuela me decía que muchas manos ponen el caldo morado. O sea, los problemas de las empresas, cuando tú metes más personas, el problema no se soluciona, se pone peor. O sea, si yo no entiendo la solución de raíz, lo que va a pasar es que yo voy a meter más personas y más opiniones y más manos a ese problema. Entonces, el punto no es, bueno, la gente está abollada, vamos a meter más personas. Es, bueno, las necesito, las puedo pagar, cómo entra esta persona dentro del resto, cuál es el tema del riesgo laboral con esta contratación. O sea, ya entran muchas áreas a dar su opinión, pues siempre que yo tenga un objetivo final claro para yo medir si llegué o no. Pero el tema laboral creo que lo más sensible es que tiene demasiadas aristas. Claro, o sea, la bonificación, el tema legal, si la gente está motivada, si no está motivada, si tengo los resultados. Y si esta gente, todas las aristas no se ponen de acuerdo en lo que yo espero de la gente que me acompaña en la empresa, es muy difícil que yo realmente haga lo que funcione para la empresa. Absolutamente. Y ahí es donde juega un rol como transversal en esa definición de esa dirección estratégica que está mencionando Carla. Bueno, lo que es el papel también de las comunicaciones. Cómo alineamos a todo el mundo en la organización, es decir, finanzas, comercial, recursos humanos, operaciones, logística, tanto las unidades del core de negocio como las de apoyo, las alineamos hacia los grandes objetivos. Claro. Y todo el mundo tenga claridad, no solo desde la alta gerencia y de los accionistas, sino aguas abajo, de cuál es el objetivo perseguido. Esta claridad, que todo el mundo sepa para dónde vamos, que sea como algo inequívoco, o sea, no hay duda de que todos tenemos que remar hacia eso. Es muy relevante y eso tiene que ver también con dos cosas, Carla, que lo está reforzando, el nuevo rol de la gerencia de talento humano, que creo que es muy importante. Una gerencia humana que es muy comunicativa, que es transversal, que es integradora, que soluciona problemas, pero también que piensa desde el punto de vista financiero. Total. Porque no es una gerencia nada más que paga nómina. No es una gerencia nada más... es lo que menos debería ser. Que monta el TXT, como dice todo el mundo, ¿no? Claro. Pero que es lo que comúnmente se ve. Es una gerencia que debe acompañar con un conocimiento financiero la gran estrategia del negocio. Yo siempre digo, bueno, a lo mejor es un sesgo de profesión, pero yo creo que el tema financiero es transversal. Claro. O sea, porque al fin y al cabo todos nos estamos moviendo de recursos hacia recursos. Si yo no entiendo el impacto que mis decisiones tienen en el número final de la empresa, que se supone que es la razón por la que la empresa está abierta, claro, pues probablemente yo no tome las mejores decisiones. Entonces, yo siempre digo que un gerente de cualquier área que sepa de finanzas va a tomar mejores decisiones porque entiende cómo sus decisiones afectan al número final, que se supone que debería ser importante en la empresa. Porque cuando hablo de utilidad, a mí hay un tema, hay gente muy, bueno, hay palabras que no puedo usar en público, pero... Las puedes usar, no te preocupes. Hay una ley por ahí que me tiene estresada. ¿Qué pasa con este tema específico financiero? O que todo el mundo entienda el tema financiero. Se supone que una empresa está para tener resultados financieros, rentabilidad. Y esa rentabilidad, a mí cae en una discusión, ¿eso es importante o no es importante? Eso es habilitador. No sé si es importante o no, pero habilita lo demás. O sea, si yo soy más rentable, puedo pagar mejor. Si yo soy más rentable, puedo hacer mejores inversiones. Si yo soy más rentable, puedo dar un mejor servicio, un mejor producto, puedo tener más tecnología. Es un habilitador. Entonces, obviamente, deberíamos trabajar en ese número principal que habilita lo demás. Entonces yo tengo un equipo de talento humano que dice, la gente está desmotivada, hay que pagarle más, pero explícame si se están logrando los objetivos, si la empresa está creciendo, tú estás viendo los números, la gente está viendo los números, ¿de dónde te pago? O sea, o te pago más y cierro, o te pago lo que podemos pagar y no cierro, y mientras resolvemos el rollo que tenemos de que no está siendo suficiente lo que estamos generando. Y ahí ayuda la información financiera que sea transparente, pero obviamente hay esto entramos a otro tema, que es que, bueno, no quiero compartir la información financiera. Claro, sí. Claro, no la quieres compartir porque
tienes un equipo en el que no confías y eso es otro problema distinto. Así o sea, es porque te llenaste de gente en la que tú no le puedes contar sobre los números, porque tú tienes personas en las que no confías en tu equipo gerencial o en tu equipo de trabajo. Entonces ahí entramos en otras discusiones que son de cultura, de valores, de contratación, pero al fin y al cabo, si una persona sabe con claridad cómo yo afecto el número final y cómo está ese número final, yo puedo entonces decir, bueno, tiene sentido aumentar el salario, pero la gente está molesta, o mira, es que no podemos más. O sea, si yo te pago más, estoy en pérdida, si te pago más, cierro mañana. Claro, fíjate que recientemente, Carla, yo estuve en una reunión, obviamente a mí me tocó estar en esa reunión porque se iba a tocar un punto laboral, pero me tocó escuchar como el antes, que era un tema, digamos, del negocio, ¿no? Y el tema de negocio, el gerente general mencionaba y decía, señores, esta unidad de negocio cerró en rojo el año pasado y todavía tenemos por cobrar en la calle $40,000 que no se han cobrado, es una cuenta por cobrar. Y no puede ser que ustedes, Departamento de Talento, junto con la organización sindical, me están pidiendo un incremento de aumento. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a los accionistas y les explico las razones que las puedo entender desde la perspectiva humana, pero cuando me pongo la cachucha del negocio, el inversionista me dice, ¿cómo te pago? Yo no hice un esfuerzo de montar una empresa y de tener un negocio para que me produzca $40,000. Si me produce, estamos hablando del sector industrial, digamos, un envergador importante que están esperando otros números, porque para generar los $40,000 no monto una empresa a otra cosa. Claro. O sea, es decir, ese chip es un chip elemental de toma de decisiones que, por ejemplo, yo no lo veo en dos aspectos y lo digo cuchillo para mi garganta, pero es así. No lo veo en el área legal, es decir, en las direcciones legales, ni tampoco lo veo en las direcciones de talento humano. Es decir, una gran oportunidad de mejora que tienen esas dos áreas, porque para eso son áreas neurálgicas. La dirección legal por general reporta a presidencia o gerencia general. Y a veces los denominan los doctores, no se puede hacer nada, no hagas esto, no hagas lo otro, no se puede, la ley. Ya va, pero también somos abogados del negocio. Claro. Y tenemos que asumir riesgos y tomar decisiones en función de las necesidades del negocio. Totalmente. Y creo que ahí hay una oportunidad, bueno, que tiene que ver con la formación. No, claro, pero la gente dirá, bueno, ya mi trabajo es difícil como además aprender finanzas. Pero siempre le digo a la gente, es que no vas a aprender contabilidad. O sea, vas a aprender a entender cómo tu acción mueve un número final. O sea, bueno, ¿qué pasa? Bueno, tengo dos opciones. O contrato 20 personas y les pago mal, o contrato 4 y les pago muy bien y las bonifico y hago que crezcan. O sea, y eso, al fin y al cabo, tiene un componente financiero. Porque, miren, el mundo se mueve con el dinero. O sea, la gente no trabaja si yo no resuelvo el problema del dinero, primero. Una persona puede quedarse por otras razones, pero no va a empezar si no está el tema claro del dinero. Claro, y los clientes, y al fin y al cabo el mundo empresarial trabaja por un número final que debería terminar siendo una utilidad, una rentabilidad o lo que sea. Y yo tengo que saber como gerente que contrata a la gente y que comunica a la gente las decisiones y transfiere la cultura, tengo que saber cuál es el número que se espera y pelear por ellos, porque no es igual que yo me siente contigo y decirte, mira, me encantaría subirte el salario, pero te puse esta meta de acciones o esta meta de utilidad y no llegamos, o sea que nadie aquí está feliz porque nadie aquí comió. Bueno, mira, sí podemos, llegamos, movimos el número, hicimos el esfuerzo, sí podemos entonces dar respuesta a esta necesidad de la gente. Pero si yo entiendo porque eso, qué fastidio, ya me especialicé en mi área y tengo que también aprender finanzas. O sea, ¿qué le pasa a la gente? No, pero al fin y al cabo estamos en un mundo empresarial donde nos movemos por un número final. Es la razón, digamos. Es el habilitador. No es la razón, no es el propósito. El propósito no puede ser el dinero. Muchos discursos que podemos tener aquí. Como el hermano Coco. Pero es el habilitador. O sea, eso, yo te puedo pagar más si yo gano dinero. O sea, no te puedo pagar más si no gano dinero. Fíjate, Carla, esa discusión que pareciera simple es una discusión trascendental. ¿Por qué es una discusión trascendental? Porque desde la modernidad para acá, básicamente por revolución industrial para acá, esa ha sido la gran discusión de las empresas. O sea, ¿cómo es la distribución de la riqueza? Primero, la generación de la riqueza. Y segundo, la distribución de la riqueza. Es decir, los países, dependiendo de las tendencias que tengan, derecha, izquierda, centro, etcétera, la discusión del presupuesto público estriba allí. Lo lanzamos un poquito más para este lado o un poquito más para el otro lado, dependiendo de la tendencia. Estoy hablando de sistemas capitalistas democráticos, ¿no? Pero en las empresas no dista diferente. O sea, es decir, yo acumulo una riqueza, que es la razón de ser, con mis objetivos trascendentales que pueda tener, pero siempre vas a tener unos stakeholders, llámese Estado por la vía impositiva, o llámese organizaciones sindicales o trabajadores por la vía de la ley, que te dicen, yo también soy parte de ese proceso generador, quiero más. En todas sus vertientes. Total. Alta gerencia, gerencia media, operarios y obreros. Es decir, esa discusión está allí. No podemos negar que este tema es estrictamente del capitalismo y que si no hay riqueza, no hay nada que discutir.
¿Cómo te distribuyo? No tengo para distribuirte. Que es la discusión de hoy en día. O sea, eso me lleva a una discusión relevante. ¿Cuánto debería ser huele pájaro, by the book, por definición? No existe. Eso me gusta. No existe jamás. No existe nunca. Exacto. ¿Cuánto debería ser el costo laboral? Primero que hay un tema importante de que los negocios no son iguales. A ver, claro. Como los seres humanos. Tenemos el 99% del ADN el mismo, pero hay un 1% que marca la diferencia, que uno sea blanquito, que uno sea grandecito, más bajito. O sea, así son las empresas. La base puede ser parecida en el sentido que tengo personas, procesos, clientes, productos, servicios que tengo que organizar para generar una utilidad. Eso, hasta ahí, todos lo compartimos. Pero yo tengo tipos de negocios. Comercializadoras, fabricantes de servicios. Cuando nosotros hablamos de una empresa de servicios, el 80% de su ingreso se puede ir en un gasto de personas. Claro. Honorarios o salarios o como le llamen. O sea, claro, lo que se le da a la gente por lo que hace o por lo que piensa. Total. Como se llame eso. Cuando nos vamos a empresas de comercialización, ese número baja mucho. Puede ser 8, puede ser 7, puede ser 12. Cuando nos vamos a fabricación, la cosa puede ser 40%, o sea, del ingreso. Entonces, esto es demasiado amplio, demasiado amplio. Yo siempre recomiendo en un país como este, en el que no hay una información comparativa de mercado, como sí existe en otros países. Yo me puedo meter a verlo, yo soy Costco, me meto a ver los estados financieros de Walmart y yo veo cómo estoy en comparación con Walmart, yo puedo bajar o subir ese número para yo estar más o menos en la misma línea. En un país como este, en el que yo no me puedo comparar de esa manera y yo no puedo llamar, bueno, yo soy farmacéutico, voy a llamar a Farmarket para que me cuente cuál es su gasto, no, eso no pasa. Yo lo que siempre le digo a la gente es, empieza a medirte contra ti mismo. Una cosa, yo no te voy a decir cuánto debe ser tu gasto según tus ingresos. Eso son no tus existe. Valores históricos, Carla. No necesariamente mis valores históricos, sino cuando ha aumentado la venta y cuando la empresa va alcanzando unas etapas distintas de venta y de crecimiento, en cuánto crece mi gasto laboral. ¿Sí? O sea, esa relación no puede ser proporcional. Si yo aumento las ventas en 100%, yo no puedo aumentar el gasto en 100%. Claro. O sea, yo debería tener un espacio en el que yo, con esta cantidad de personas, pueda moverme en ventas de 100,000 o en ventas de 50. Y yo debo obtener la misma cantidad de personas. Entonces, y hay un punto en el que ya yo paso de 100,000 a 200,000, entonces ya sí me puedo mover un poco. Lo que no puede haber es reciprocidad entre esos dos números. O sea, porque una cosa es que estamos vendiendo más, vamos a meter más gente. Esa no es la razón para meter más personas. Esa no es la razón para contratar. En todo caso, lo que deberías es mejorar los sistemas y pagar mejor a la gente que tienes y organizarte mejor. Claro. Entonces, hay algo que se inventó alguien que se llama el salary cap. Y el salary cap es que yo debería máximo dedicar el 50% de mi utilidad bruta en salarios. Ok. Pero esto tiene muchos problemas. En primer lugar, que la gente sepa su utilidad bruta. Claro, las empresas. Y a mí me da risa porque no, que las empresas, la gente cuando yo digo esto pensará que yo estoy hablando de gente que hace ponque en su casa. No, yo estoy hablando de empresas que facturan $5 millones, que tienen 200 empleados y no saben su utilidad bruta. O sea, a ese tipo de gente me estoy refiriendo. Claro. Si yo no entiendo, uno no cuenta nunca con la venta, uno cuenta con la utilidad bruta. Recuerden, la venta es lo que se vendió, aunque no lo cobre, porque puedo no cobrarlo. Claro. Después tengo el costo de venta, que es el costo de lo que vendí, por donde empezamos este podcast. Y eso me da la utilidad bruta, que es lo que yo tengo para pagar gastos operativos y para que quede utilidad neta. La utilidad bruta es con lo que yo realmente cuento para pagar alquileres, para pagar salarios, para pagar bonificaciones, para pagar servicios. Yo con esa utilidad bruta es que yo puedo planificarme. Claro. Yo no me planifico con la venta total, nunca. Eso es un error porque hay una parte del dinero que no es mío, que tengo que reponer inventarios, etc. Entonces, él comenta que mi salary cap no debería ser más del 50% de mi utilidad bruta. Es decir, si yo vendí 200, el costo fue 50, me quedan 150 de utilidad bruta, yo debería agarrar el 50% de 75. De esos 75 debería usarlos máximo para pagar salarios. De forma que cada vez que yo vaya creciendo, yo vaya midiendo ese número y yo no caiga en el tema de cada vez que yo aumente las ventas me va a llenar de gente. Claro. Entonces él te maneja como ese número. Pero no estoy de acuerdo con que sea 50%. Claro. Creo que lo que debes tener tú es tu histórico y el de tu sector. Porque, como les comento, en el sector retail eso pesa menos, en el sector servicios, en algunos servicios pesan más. No es igual una firma de abogados a, claro, por ejemplo, un colegio o, por ejemplo, bueno, mira, yo hago uñas. O sea, ahí hay unas distinciones bien importantes. Lo que sí sé y lo que sí, la recomendación que tengo es que sepas muy bien cuánto pesa en tu utilidad tus gastos, tus salarios, tus honorarios, tus gastos laborales y que tú vayas viendo que ese porcentaje se vaya manteniendo en el tiempo.
se vaya manteniendo. Esa utilidad va a ser más grande, pero que mi gasto laboral siempre se mantenga dentro de un número en porcentaje. Si mi utilidad bruta es, no sé, 150, el gasto laboral es el 50%, y yo ir monitoreando que yo siempre esté dentro de ese porcentaje si yo decido o si yo veo que en el histórico me dice que ese es el número. Pero esto es un montón de... O sea, por eso digo que el tema laboral lo toca todo, porque es que no es solamente el tema financiero, el tema también es operativo de talento humano. Yo estoy bien organizado como para no tener que aumentar gente cada vez que yo aumente ventas. Así es. Y tengo la gente preparada, acorde, exacto. Exacto, es un tema muy amplio y yo creo que es un reto gigante, la gerencia de talento humano, y yo creo que hay demasiadas cosas útiles que la gente de talento humano debería hacer y son muy relevantes, mucho más que está pagando nómina, que es un trabajo demasiado repetitivo que puede hacer cualquier persona en el mundo. Estas personas no estudiaron y no se prepararon para pagar nómina. O sea, tenemos unos retos que creo que no estamos abordando. Absolutamente. Carla, desde tu mirada de consultor, muy interesante todo lo que has dicho, que aparte me genera mucho ruido en el sentido positivo, porque creo que es parte de lo que nosotros encontramos desde la mirada laboral. ¿Qué es para ti la mirada laboral? O sea, es decir, cuando Carla va a una empresa que obviamente evalúa todo lo que está diciendo, procesos, estructuras, estrategias, y te vas al estudio de los estados financieros, obviamente sabemos que laboral, bueno, son los recursos idóneos para poder transformar o para poder llevar a cabo la razón de ser de un negocio. Pero en Venezuela, hoy en día, que tenemos como que tantos retos, y tú escuchas y tienes amigos abogados y es como nadie se escapa, todo este tema que tenemos hoy en día, que para nosotros es un dolor de cabeza, que tiene que ver el pago de las compensaciones en negro, y que todo el mundo... ¿Se puede hablar de eso aquí? Claro, abiertamente. Esos son temas que nos apasionan, aparte. Okay. Pero podemos hablarlo, tú sabes, porque es un secreto a voces, como digo yo. Nadie lo quiere afrontar, pero todos estamos conscientes de que es así, ¿no? Cuando uno ve eso, por lo menos desde nuestra mirada laboral, siempre se prenden las alertas, ¿no? Y es cuando nos convertimos en los doctores, ¿no? Porque tú dices, tú tienes una compensación que es de 100, pero resulta que es el 50 lo que está impactando en el pasivo de ley, tiene todas las consecuencias que hemos visto, que al final es un fraude de la ley, es incumplimiento de la norma. Eso está sucediendo en el 99%, por no decir el 100%, de los empleadores venezolanos. Y bueno, para nosotros, nuestro primer análisis, bueno, que tienes una contingencia, puede ser medio, alta, baja, haz una provisión en los estados financieros, porque bueno, tienes una contingencia muy posible en la norma, y muchos clientes se vuelven a nosotros y nos dicen, mira, Carlos, ¿pero qué hacemos si ponemos esa contingencia en los estados financieros? No pago el alquiler hoy. Exactamente, nos complejiza la continuidad operativa. Claro. Entonces, bueno, entre esas aguas nos vamos moviendo, buscamos soluciones que quizás no vale la pena tenerla acá, pero sí me gustaría ver como que tu visión financiera o del negocio ante esa realidad que, insisto, nos atañe a todos, ¿no? Desde la señora que trabaja en el hogar hasta, digamos, el CEO de la empresa más grande del país. Pues. Totalmente. Mira, yo aprendí algo de Loriana, amiga en común. Claro, vale. Que es que, bueno, hay que conocer el riesgo ya. Saludos a Loriana. Hay que conocer. Lo que sí no puede pasar es que yo no sepa el riesgo que tengo. Yo siempre digo a la gente, mira, podemos hacer esto, pero quiero que sepas que si hacemos esto, pueden pasar estas cosas. Pueden. No es que tienen que pasar, es que podrían pasar. Y lo que estamos haciendo en Venezuela es una gerencia de riesgo. Además, porque es que si yo me ocupo de todos los riesgos, no trabajo. O sea, si yo me ocupo de resolver todas las posibles cosas que pueden pasar, yo cierro la empresa mañana, yo no hago más nada. O sea, yo bajo la Santa María y me voy, porque es que esto es muy complicado. Entonces hemos aprendido a tener como bastante resiliencia al riesgo de, bueno, voy a hacer como que no veo esto. Y va a ser súper irresponsable lo que yo puedo decir, pero esto lo que voy a decir es desde la calle, no es desde bueno, los procesos y el compliance. Es que lo único que tú puedes hacer es ver el riesgo y saber que está. Y en cuanto llegue, probablemente tu yo del futuro lo va a resolver. Claro. O sea, porque, bueno, uno dice, mira, yo no puedo hacer esta contingencia porque tengo otro problema en ese momento que no es laboral. Bueno, cuando llegue esa contingencia laboral, vas a tener solo ese problema y lo vas a resolver. Y bueno, en ese momento quedarán de lado los otros problemas que también tengo. Entonces, es como una priorización. Sí, pues. porque es que si no, cierro la Santa María. Absolutamente. O sea, la verdad es que a mí me da risa esta gente que es muy pro compliance. Yo siempre digo, estás en Noruega. O sea, me enteré. Totalmente de acuerdo contigo, me estoy enterando Carla. que yo estoy en Noruega y me mudaron. O sea, porque es que tenemos una visión como que si no viviéramos en el país en el que vivimos. Y a mí eso me parece... O sea, yo estoy buscando profesionales que me ayuden. No que me saquen... O sea, como que me hablen de un país en el que yo no vivo.
Y cuando nos buscan, nuestro trabajo es decir que hay riesgos y plantear soluciones que nunca jamás van a ser perfectas. Jamás van a ser perfectas. Lo que sí es responsabilidad de nosotros es decir, bueno, mira, aquí tienes un riesgo. Claro. Aquí tienes un riesgo. Y dentro de todos estos riesgos, la mejor opción posible para llevar estos hasta que explote algo es esta opción. Así que tú conozcas todo. Pero yo creo que una de las cosas que yo hago siempre con mis clientes es, bueno, mira, esto es el riesgo y es normal. O sea, no eres el único que lo tiene. Y no es que, ¿cómo es que dice? Mal de muchos, consuelo de tontos. No es eso, sino que la verdad es que si te pones a darle demasiadas vueltas a esto, no vas a tener ganas de trabajar y no vas a tener ganas de contratar y no vas a tener ganas de crecer y no vas a tener ganas de vender. Entonces yo creo que siempre es encontrar e identificar el riesgo, dejarlo súper claro. O sea, súper claro de parte de nosotros como profesionales, porque así no puede ser que pase una cosa y no me dijiste, esto me parece terrible. Claro. Estos son cuantificarlos, esto puede tener un efecto de tanto en tu bolsillo, probablemente no lo tienes, pero esperemos que cuando pase ver, bueno, de dónde lo vamos a sacar, probablemente dejemos de pagar cosas ese mes. Y vamos a trabajar lo mejor posible para mejorar la empresa, de forma que si esas cosas llegan, podamos resolverlas. Total. Pero la verdad es que nosotros no controlamos eso. O sea, y lo sabes, lo vives, lo sufres. O sea, nadie lo controla. Puede pasar que mañana llegue el riesgo y se me presente y pase y ya no sea un riesgo sino un fortuito y que ya suceda. O puede ser que nunca pase, porque también debes tener casos que sencillamente no sucedió claro. Nada. Así es. Y la mejor opción posible dentro de esto, pero sí cuantificar y no meter excesivamente miedo. O sea, esto es también una opinión que tengo, que a veces hay profesionales que meten miedo para cobrar. Eso está mal. O sea, claro. Yo no puedo venderle al empresario como una crisis, el miedo para... Eso es antiético, empezando por ahí, desde mi punto de vista, además que la ética a veces es muy personal. Pero no puedo, porque recuerden que esas son las pocas personas que están haciendo algo real por una economía. O sea, yo no estoy para ponerle más peso a esta persona. Yo estoy para tratar de ayudarte a que tú solventes o parapetees. Si pasa, esa palabra es de la Real Academia. Harvariano. Para petear. O más o menos para petear la cosa para que se vea decente. Pero creo que también deberíamos como profesionales dejar de actuar desde tienes que tener miedo sobre esto. Porque la verdad es que, mira, hay muchas cosas que no controlan. A veces pasa, a veces no sabemos ni siquiera un porcentaje, no hay datos, no hay nada. Vamos a trabajar con lo que tenemos. Claro. Entonces no es una respuesta, no estoy dando una respuesta ni siquiera. Lo comparto, Carla, lo compartimos. Pero la verdad es que nadie tiene una bolita de cristal, nadie ve el futuro y nadie está en Noruega. O sea, tenemos unas condiciones que tenemos que gestionar. Sí, y yo creo que es un reto, Carla, que va muy atado con la multidisciplinariedad. O sea, estos retos nos han llevado, por lo menos nosotros los abogados, y lo digo abiertamente, yo he aprendido demasiado, Carla, en todos estos años, porque me ha tocado trabajar con finanzas, porque me ha tocado trabajar con la gerencia general, porque me ha tocado trabajar con talento humano, porque me ha tocado trabajar con operaciones, y no precisamente con los abogados. O sea, es decir, sacándome de mi zona de confort, escuchando nuevos puntos de vista, nuevas ideas, y yo también aportando mi granito de arena desde la visión legal, es que hemos encontrado soluciones muy interesantes, es decir, soluciones multidisciplinarias, producto de literación. Al final es un mecanismo de toma de decisiones innovador, porque se están viendo 5 puntos de vista en vez de opinión nada más, en vez de ver la opinión del legal, porque la gente dice... Es innovador, yo creo que es lo básico. Yo también creo que es lo básico, pero la bueno, hay gente que no lo hace. Claro. No era así. Claro, es decir, a la gente le decía, ¿qué piensa legal? Y lo que pensaba legal era palabra santa. No, ya va. ¿Qué piensa finanzas? ¿Qué piensa la gerencia general? ¿Qué piensa el que lo sufre también, ¿no? Exactamente. Necesito el input de ellos y su análisis, que están ahí día a día con la gente para tomar una decisión que sea mucho más acorde. Porque entra en lo que tú dices. Es decir, tú tomas una decisión que impacta en alguien. Y en muchas a la vez. O sea... y por lo general es en las personas que hacen vida contigo. Correcto. Mucha gente que le ha dado toda la organización, pero que en algún momento tiene que salir, por las razones que sean, porque sea, porque renuncia. Y en la salida es donde vienen los problemas. Porque en la salida vienen y dicen, mira, Carlos, yo te quiero mucho, gracias por todo el apoyo, fuiste un jefe extraordinario, pero en mis prestaciones sociales, en mi liquidación, no estoy viendo aquel bonito que tú me das buenísimo, claro, que lo disfruté muchísimo. ¿Qué hacemos? Y gracias por dármelo, pero ajá. pero bueno, ahora ¿qué hacemos? Entonces, si eso tiene un correcto manejo que va mucho más atado, no de la parte dura, de la parte cuantitativa, sino más bien de la parte blanda, de la parte comunicativa, de cómo me he preocupado por mi gente, porque yo sí creo, y esto lo digo obviamente con un sesgo igual de la profesión, pero sí creo que muchos actores que históricamente fueron muy reacios a esa flexibilización de la norma,
hoy lo están viendo con buenos ojos. Lo digo en blanco y negro. Muchas organizaciones sindicales han entendido que o nos sentamos y nos ponemos de acuerdo para ver cómo modificamos, transformamos esas convenciones colectivas que obedecieron a otra realidad del país que no tiene nada que ver con esto, para que sobrevivamos, porque sin empresa no hay trabajo. Tal cual. Es así de sencillo. No, y no hay, sin empresas no hay trabajo, no hay impuestos, no hay nada. O sea, no tenemos nada que hablar. Por eso yo hablaba ahorita de que nuestro trabajo es ayudar a las pocas personas que hacen que esta economía ande a que puedan seguir. Y eso está pasando y la gente se está poniendo a hablar porque, bueno, cuando no hay nada en la mesa nos preocupamos. O sea, cuando hay excesos, vamos a ver quién come más, pero ya no hay nada en la mesa, ¿cómo ponemos allí? Yo creo que esto es una buena oportunidad porque incluso el empleado ha cambiado su perspectiva. Sí. Desde hace 10 años. Yo no escucho la misma conversación que yo escuchaba hace 10 años. Total. Y sabemos muy claramente que la empresa privada es la que puso en la mesa el tema de los salarios. Claro. Eso vino de la empresa privada, porque la empresa privada dice, o sea, yo tengo que estar abierto, yo tengo que darle continuidad a esta empresa y yo tengo que pagar mejor porque si no me quedo sin empleados y me quedo sin negocio. Total. Entonces, cuando pasan estas cosas es que empezamos a decir, bueno, vamos a sentarnos todos porque tenemos que encontrar una solución a todos. Porque si yo me quedo sin utilidad, ustedes sin empleo, ustedes sin no sé, beneficios adicionales, o sea, vamos a tener que conversar. Por eso es que veo muy positivo que la gente esté entendiendo que esto es un trabajo en el que todos aportamos. Absolutamente. Y tenemos que ponernos de acuerdo al fin y al cabo. Absolutamente. Y al igual que debería hacerlo el país, ¿verdad? Bueno. Fíjate, Carla, aquí entrando ya en la recta final, bueno, primero de nuevo agradecerte. Ha sido súper ameno y aparte súper interesante. Creo que también es algo que vamos a repetir, Carla, y le vamos a traer más, te vamos a invitar más seguido porque nos encantan estos temas, porque es la realidad. O sea, tú tienes la realidad viva. Tú estás como ahí tú estás en el diagnóstico de la UCI, de la terapia intensiva, ¿no? Y eso no, para nosotros es un input como pero muy horrible. relevante. Es horrible. Es relevante. Vamos a hablar un poquito de tendencias, ¿no? Okay. Que siempre es importante como para cerrar. Si hablamos de costos, estado financiero, estructura de costos laborales o de gastos, con ese margen que tú dabas, bueno, en función de esa utilidad bruta, ¿qué crees tú que puede hacer viendo el comportamiento de estos 3 últimos años en Venezuela? ¿O qué le recomendaríamos? Sabemos que no es igual, no nos gustan dar recetas únicas porque cada quien es un paciente diferente, pero a grandes rasgos, si tuviéramos que dar como unas grandes líneas, ¿qué recomendaríamos al sector patronal venezolano de cara a esa estructuración de sus costos laborales? A ver, yo lo primero que recomendaría es, 1, entender los números y lo que puedes pagar, no lo que quieres o lo que quieren o lo que nos gustaría, sino lo que puedes. O sea, creo que el primer paso para tener unas soluciones que permanezcan en el tiempo y sean útiles es saber mi realidad, aunque sea muy dura. O sea, claro. Yo veo mucha gente que trata de no ver el número porque no quiere enterarse. Eso es como la gente cuando dice, no quiero entrar al banco a ver cuánto hay. O sea, esa es la peor forma de engaño en una empresa. Entonces, lo primero es, bueno, vamos a ver con qué cuento hoy y dónde estoy, a dónde quisiera llevar a la empresa. El segundo paso que yo daría es empezar a migrar a una bonificación por objetivos de verdad, porque todo el mundo dice que da bonificación por objetivos. Cuando tú te pones a ver, eso no pasa de esa manera. Y el principal objetivo que toca todo el mundo en la empresa son las utilidades. O sea, ese es el único objetivo que tiene todo el mundo en común. Porque para llegar a tener utilidades, venta tiene que vender a un cierto precio, a unas ciertas condiciones, cobrarlo. Operaciones tiene que entregar el producto, o logística o producción, según se llame en su empresa. Tiene que entregar el producto, servicio, siendo muy eficiente. Mercadeo tiene que analizar cuál es el consumidor que queremos llegar para que ese consumidor nos pueda pagar. Talento humano tiene que ser óptimo y eficiente en cómo gestiona los recursos para la gente. O sea, todo el mundo mete la mano para llegar a un número final que nos compete a todos. Esa utilidad no nos compete, no, solo los de venta, eso es falso. Entonces, empezar a migrar, y no digo como que mañana ya que la gente se entere de la utilidad, sino que empecemos a sensibilizar a la gente en cuál es el número relevante, porque no sé si te pasa que la gente siempre ve, no, que la empresa tiene mucho dinero porque vendió esto. Claro. O sea, el empleado no entiende, claro. y no tiene que entender, es función mía como dueño que él entienda cómo funciona una empresa para que me ayude mejor. Entonces, cuando yo empiezo a sensibilizar a la gente en cuál es el resultado real de la compañía, qué resultado final debemos lograr entre todos, porque depende de todos, y cómo ese resultado final puede de alguna forma impactar en tu número personal, en tu bonificación, eso empieza a ayudar a que la gente se enfoque en lo final y no en el departamento. Y lo tercero la recomendación que les diría es que
no tanto del tema laboral, sino de laboral legal, por decirlo así, sino en general de la gestión de la gente, es que que esto funcione depende de muchas buenas decisiones de mucha gente. O sea, yo tengo que aquí hablar de cultura, de valores, de contratar a la gente correcta, de poner objetivos desde el principio, de dar feedback, de tener gente en la que yo confíe para que yo pueda de forma transparente darle el número y que esa persona sepa y se inmiscuya y se preocupe si no estamos llegando al número porque no vamos a poder pagar o mejorar. O sea, y ese montón de cosas dependen de muchas áreas. Sí. Entonces, cuando yo tengo una visión de gestión de talento humano como la persona que paga la nómina, no me estoy ayudando como gerente, no me estoy ayudando como dueño a que pasen todas las cosas que tienen que pasar para que la empresa funcione. Claro. Entonces, esas serían las tres cosas. Y ya a un nivel técnico, a nivel financiero, es que empecemos a migrar a estructuras que crezcan o decrezcan según la venta o la producción. O sea, para mí eso es fundamental. Como flexibles, ágiles, ¿no? Mucho más flexibles. Y de hecho está el tema de aumentar el gasto que varía en función de la venta y ya no tener gastos operativos que se mantengan. Aquí vemos gente que, bueno, mira, te pago cuando uso la oficina. Esto es un ejemplo fuera del laboral para que lo entendamos. Solamente pago la oficina cuando la uso. Eso quiere decir que si la uso para cerrar un cliente, quiere decir que aumenta el ingreso y yo use la oficina. O sea, cuando nos mudamos a estas estructuras que crecen y decrecen, empezamos a ser más resilientes, incluso el concepto antifrágil. Entonces empiezo a moverme con lo que sucede y no me quedo estático, porque cuando la gente que es muy estática se parte a la mitad. Eso requiere un cambio de cultura, no es fácil. Yo no estoy diciendo esto como que una varita mágica llega con... No, eso es muy complicado, porque si yo vengo de una estructura rígida con dueños de cierta edad, que a lo mejor vivieron en una Venezuela diferente, a lo mejor que es lo que estoy hablando chino, pero es que la verdad es que estas empresas logran hacer frente mucho mejor a todo lo hostil que es el mercado. Y si yo no migro hacia allá, sino que yo me quedo en una Venezuela, bueno, petrolera, de los 80, las oficinas, el montón de gente, 4 asistentes, o sea, realmente eso no va a tener un resultado muy bueno. Entonces creo que el tema técnico es poder tener estructuras salariales flexibles, que se mueva con la empresa. Claro. Y tener beneficios adicionales que no necesariamente impactan el bolsillo del empleado, pero sí su tiempo, por ejemplo. Eso es el tema técnico. Pero ahora, para yo aplicar eso, tengo que tener una cultura que me acompañe y una forma de visión de negocio que me acompañe. Y eso no se logra con un podcast. De un día para otro. Se logra con la gente que reflexione sobre qué quiere sobre su negocio. Y esa es materia de otro podcast que vamos a hacer. Mira, Carla, de nuevo, muchísimas gracias. A ustedes también. Mil gracias por seguirnos en Laborcast. Dejen sus comentarios abajo, con todo gusto les responderemos. No olviden seguirnos en @LaborG. Carla, si quieres dar tus redes también para que te sigan. Soy Carla Mari, Carla con K, Mari con Y. Mis redes sociales personales en LinkedIn, en Instagram, siempre comparto información financiera y de negocios. Y de mi empresa se llama Espabilate Consulting Group. Y la red social es @espabilarte. Así que a espabilarse. Nos estamos viendo. Cuídense mucho.